Gracias a ti. Movimiento Ciudadano llegó al Senado para ser la voz y los ojos de millones de personas en nuestro país que nos dieron su confianza. Llegamos aquí para hacer posible la evolución mexicana y construir el país que todas y todos soñamos. Por eso, ante discusiones como esta, no nos podemos quedar calladas ni callados. Esta es una discusión muy importante porque lo que está de fondo son los mecanismos de cómo el gobierno federal se va a hacer de dinero, de los recursos, para poder pagar sus gastos del próximo año, y esto no es cosa menor. Esta propuesta que hizo el Ejecutivo y que fue respaldada y está siendo respaldada por la mayoría de los legisladoras y las legisladores de Morena y de sus aliados es una propuesta que queda muy cortita. Sí tiene algunos avances. Sí, qué bueno, y aplaudimos que no se vaya a cobrar el IVA a los productos para la gestión menstrual. Es algo que hemos empujado muchísimas legisladoras y también organizaciones de la sociedad civil. Sí, es un paso, pero eso no es suficiente para entender la realidad que están enfrentando millones de personas en nuestro país. Necesitábamos una propuesta visionaria, una propuesta vanguardista, una propuesta innovadora para poder sacar a México adelante en medio de la peor crisis que estamos viviendo como humanidad. Pero miren, hay que decirlo claro, este paquete, lejos de ser innovador y visionario, ha sido un paquete que tiene más de lo mismo y que sigue anclado en el pasado. Por eso hemos votado en el pasado, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para proponer algunas reservas y propuestas que nos ayuden a corregir la plana. Ya mis compañeras y compañeros han hecho uso de la voz para mencionarlas y yo retomo algunas de ellas y vengo a proponer otras. Miren, la primer reserva que les quiero presentar, que les venimos a presentar, es para exentar de impuestos a las bebidas artesanales que producen los pequeños y las pequeñas campesinas e indígenas, como el mezcal, la bacanora, la raicilla y el tequila, que se producen en mi estado y alrededor del país. Miren, en Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos de que el gobierno federal no les puede seguir cargando la mano a los pequeños productores. Hay muchísimas familias que dependen de esta actividad y que además viven en condiciones sumamente precarias, incluso en condiciones de pobreza. Por eso pedimos que se les exente del pago de estos impuestos. Y miren, aquí se les ha quitado todo a los mezcaleros, a las mezcaleras, a los pequeños productores. Se les ha quitado todo, pero yo quiero reconocer el esfuerzo que ha encabezado mi coordinador de bancada, el senador Dante Delgado, porque ha sido la voz de las maestras y maestros mezcaleros y ha impulsado desde este Senado la ley Maguey, que va a poner en su lugar y va a apoyar a este gran sector que aporta muchísimo a nuestro país. Y miren, la segunda reserva es una que aquí hemos coincidido en diferentes momentos. Y es que es incomprensible que en la miscelánea fiscal se haya aprobado la obligación de los jóvenes a inscribirse en el SAT. Miren, en un principio la idea era que si no lo hacían iban a sufrir multas. Pero esta idea fue tan ocurrencia que fue rechazada, incluso Morena tuvo que proponer otro cambio y una reserva para quitar las multas. Entonces yo les pregunto, ¿para qué se mantuvo la idea de que las y los jóvenes se tienen que registrar a los 18 años en el SAT? Por eso presentamos esta reserva, para eliminar la disposición de que las y los jóvenes que cuando cumplan 18 se registren en el SAT. Miren, más allá de Morena, si Morena supo lo que hizo o no, más allá si trataron de corregir la plana, nosotras y nosotros creemos que no tiene ningún sentido que este punto se mantenga en la miscelánea fiscal, porque no tiene efecto, porque lo único que se presta es para acorralar y para perseguir a las y los jóvenes de México. Desde la bancada naranja le pedimos al gobierno federal que haga lo propio,
que haga lo que le pide a los demás, que se deje de ocurrencias, por favor, que ya fue suficiente de improvisaciones y de ideas trasnochadas. Si el gobierno no tiene claro en qué se debe concentrar, si el gobierno no sabe qué hacer, ni sabe qué es lo importante, la bancada naranja se lo recuerda. Miren, claro, se debe que recaudar mejor, hay que recaudar mejor, pero comenzando, por ejemplo, con los grandes evasores de impuestos en nuestro país. Se debe recaudar mejor, por empezando con las grandes empresas que vienen a nuestro país a lucrar con nuestra tierra y con su gente y que no dejan lo justo para nuestra tierra. Por supuesto, hay que recaudar mejor garantizando que México deje de ser un paraíso fiscal, como muchos especialistas lo han señalado. Estas son las prioridades en las que debería concentrar su tiempo, energía y esfuerzo el gobierno federal y, por supuesto, no en acorralar a los jóvenes que apenas cumplen 18 años. Y la última reserva que les vengo a presentar es para que se deje de hostigar a la sociedad civil en nuestro país. Miren, como ya lo señalaron mis compañeros y mis compañeras, como ya lo señalaron los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano, esta no es una acción aislada. Esta es parte de una campaña de hostigamiento que ha desatado el gobierno federal en su contra, y esta campaña, por supuesto, que tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque quienes forman parte de la sociedad civil son las voces disidentes, son las voces que le molestan y le incomodan al gobierno federal. ¿Y por qué pasa esto? Porque es la voz y los ojos de la sociedad civil las que nos están describiendo la realidad de nuestro país, y la realidad que ellos nos muestran dista mucho de la realidad que nos quieren vender todos los días en las mañaneras y con el bombardeo oficial. Si esta forma de hostigamiento no termina, si siguen hostigando a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas van a desaparecer, y este es un grave error. ¿Por qué? Porque ellas ayudan de muchísimas maneras a que el gobierno pueda cumplir tareas que efectivamente no hace, y por eso la bancada naranja en este punto es muy clara. Si ya no les dan, por favor, que no les quiten a las organizaciones de la sociedad civil. Ya les quitaron fideicomisos, ya quitaron muchísimos recursos, ya organizaciones que velaban por mujeres violentadas, por niñas, por niños, por el deporte, por la cultura, por la ciencia y el arte, ya no tienen recursos. ¿Qué más quieren? Y miren, yo solo concluyo pidiéndole cordura a mis compañeras y mis compañeros, que entendamos de verdad lo que significa la votación de este presupuesto. Se trata del presente y del futuro, y corrijo, de esta ley, de esta miscelánea fiscal, porque se trata del presente y del futuro de las mexicanas y de los mexicanos. Parece que no somos lo suficientemente empáticos y empáticas para entender la gran crisis que atraviesa nuestro país. Estamos frente a la peor pandemia que ha atravesado la humanidad, y también frente a una situación muy complicada para millones de mexicanas y mexicanos. Lo que menos esperan de nosotros y de nosotras es empatía, es solidaridad, es ideas que pongan al centro a las personas y no a las ocurrencias. Por eso yo invito a este gobierno y a su mayoría que entiendan que la transformación que pretenden hacer no se hace declarando, sino actuando. Es cuanto. Gracias.